Muy bien, pues vamos a seguir adelante en esta maratón de radio con la Fundación Crisálida y Radio Nicosia, diferentes contenidos a lo largo de esta jornada de sábado, desde las 11 y algunos minutos de la mañana, y creo que han sido contenidos muy diversos, todos muy interesantes, y no lo es menos el que ahora vamos a disfrutar, porque tenemos a dos profesionales, a dos psicólogas, y en todo este mundo que estamos abarcando hoy, el mundo de las personas con diagnósticos de enfermedades mentales, lógicamente la autoestima es algo fundamental, y de ello vamos a hablar, de la autoestima, del autocuidado, de quererse a uno mismo. Tere Silvestre nos presenta a las invitadas. Muy bien. Dolors Zapata, benvinguda, moltes gràcies per estar aquí. Ella és psicòloga sanitària, psicooncòloga, postgrau en psicologia clínica i de la salut, terapeuta familiar i de parella. Treballa en la pràctica privada, en una consulta privada a Lleida, amb famílies en les que un dels membres hi ha una situació de malaltia incapacitant, ja sigui oncològica, reumatològica, del dol, etc. És experta en els aspectes relacionals, tant en nens com en adults, en els diferents sistemes implicats. I d'altra banda tenim a la Gemma, benvinguda, bona amiga meva de la Fundació. Ella és psicòloga sanitària, màster en psicologia analítica junguiana i postgrau en trastorns afectius i ansietat per la Universitat Autònoma de Barcelona. Està formada en diferents teràpies naturals, amb flors de Bach i amb homeopatia. Al llarg del seu recorregut ha treballat a l'equip d'atenció a les dones de Barcelona i també dona classes de psicologia a futurs mestres a la universitat. Actualment col·labora en el curs d'expert universitari en teràpies naturals a la Universitat de Lleida i passa consulta a Lleida, a Mollerussa i a Balaguer. Benvinguda. I bueno, a veure si ens expliquem què és això de l'autoestima. Ens autoestimem? Ens ajudeu a saber-ho, això? Molt bé, moltes gràcies per la invitació. Bé, l'autoestima és l'autoconcepte, la idea que tenim de nosaltres mateixos, sigui relacionat amb la nostra part més física, amb l'autoimatge, com amb la nostra part més mental, amb el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. Me pasaré a hablar en castellano, que no me he dado cuenta, que será mejor para todos. Podemos hacerlo perfectamente bilingüe. Yo creo que va a ser el primer contenido que hoy vamos a hacer. Pues hemos hecho en catalán, hemos hecho en castellano, pero aún así bilingüe yo creo que estaría perfecto. Por tanto, podemos hablar catalán, castellano, no importa, nos entendemos. Muy bien, pues es la imagen que tenemos de nosotros mismos, y sería, por ejemplo, si uno se ve tonto, listo, guapo, feo, con la nariz muy grande, pequeña, todas estas ideas que uno tiene de él mismo es lo que se llama autoestima. Y también el amor que uno siente por él mismo, que tiene relación también con el querer cuidarse. Que de esto hablará Dolors también mucho. Exacto, justamente es importante cuando una persona se siente guapa, quizás tiene más ganas de cuidarse, le resulta mucho más facilitador. Y por eso hablamos siempre de que la autoestima y el autocuidado van muy unidos, porque si una persona tiene una autoestima fuerte, es mucho más fácil fomentar el autocuidado en esa persona, exacto. Yo siempre he dicho que los psicólogos son los magos de la palabra, ¿no? Porque ellos no utilizan medicamentos para corregir, ¿no?, esos déficits que puede haber en la personalidad de cualquier persona que vaya a verlo, sino que tienen que utilizar la palabra, ¿no? Y desde la palabra también tienen que generar esa autoconfianza, ¿no?, en la persona que va a veros, ¿no?, para desde ahí empezar a construir algo, no sé el qué, pero... Justamente es cierto, porque es muy importante a veces incluso escoger las palabras adecuadas. No es lo mismo, antes lo comentábamos, ¿no?, informalmente con Gemma, no es lo mismo decirle a una persona que es de una manera, que ya significa algo mucho más estable, con una permanencia que quizás cueste trabajar porque esa persona ya tiene una idea muy clara de sí misma, que en cambio decirle que está de esa manera, ¿no? Esto te permite una flexibilidad, te permite el poder darte la posibilidad como mínimo de que tú te plantees si quieres tener un cambio, que eso es una suerte,
Por lo tanto, escoger las palabras es muy importante en nuestro trabajo, Sí, sí. Y además es a veces también importante el fomentar ese espacio de confianza, de no juicio, de aceptación incondicional. Los psicólogos intentamos trabajar siempre, ¿no?, con estas condiciones, entre otras muchísimas más, ¿no?, para facilitar que la persona pueda darnos más herramientas para ver por dónde podemos trabajar algunos aspectos suyos, que quizás serían los que vale la pena fomentar, ¿no?, en relación a la autoestima. Y, por ejemplo, ¿nos podrías decir cómo se puede ver si una persona tiene una autoestima baja hasta el punto que esto la perjudique, pues en su vida diaria, en su quehacer, en sus responsabilidades, en su felicidad? Pues sí, hay una serie de síntomas y de aspectos que nos pueden indicar que la persona tiene una autoestima baja. Uno de ellos sería, por ejemplo, que la persona siempre se está comparando con los demás, y comparando en negativo. No es aquella persona que se siente superior a los demás, que lo hace mejor, sino al contrario, ¿no? Mira, tal persona le va bien el trabajo, tiene dinero, o ha conseguido esto, ¿no? Y a mí, no. Es aquella persona que siempre ve un poco el vaso más vacío que lleno. Nosotros diríamos que es una persona que a veces está pesimista en lugar de optimista. Estos serían características también de una baja autoestima, como muchas otras, que podrían ser también que la persona se bloquea delante de nuevas situaciones que se tiene que enfrentar. Por ejemplo, tiene una entrevista de trabajo y en lugar de intentar ir a arreglarse al máximo, ¿no?, se bloquea y deja de asistir a la entrevista, deja de asistir a un nuevo proyecto porque tiene miedo a fracasar. En un niño, por ejemplo, también serían síntomas muy visibles, que el niño siempre encuentra que los demás son mejores. Esto ya lo he dicho, pero se siente él un poco como el patito feo, ¿no? Todo el mundo quiere jugar con Sofía y conmigo no. Es aquel adolescente que también se siente aislado de los demás. La persona con baja autoestima también tiene dificultades a veces con el contacto físico, con que le toquen, con que le besen, y rechaza este contacto, incluso en adultos. Es una paradoja, porque dices, es quizá la persona que más necesite el contacto físico y el cariño, pero en cambio se muestra rebelde o se muestra que rechaza el afecto de los demás. Y bueno, y aún tenemos más. Sí, incluso en estas situaciones, ¿no?, nos damos cuenta de que, como muy bien decías, Gemma, son personas que son quizás las que más necesitan, y son personas a las que no les damos la oportunidad de cuidarse recibiéndolo a través del otro, ¿no? El otro como herramienta, recibir este cuidado y a la vez facilitar y promover que esa autoestima se vaya poquito a poco depositando y vaya cambiándose algunos aspectos. Muchas veces entramos en círculos viciosos que son difíciles de modificar y cambiarlos hacia círculos virtuosos, pero en estas situaciones nosotros podemos trabajar y fomentar que continúe siendo así. Porque en esta misma línea, pero en el sentido opuesto, ¿existe el concepto de autoestima demasiado alta? Existe. Cristiano Ronaldo podría ser, ¿no? Cristiano Ronaldo sería un perfil exacto a lo que acaba de comentar Teresa. Estas personas, además, que a veces nos encontramos, ¿no?, que nunca es su, no digo ya culpa porque es una palabra que tiene más que ver con lo religioso que no con lo real, pero sí que estas personas que tienen esa sensación de que la responsabilidad nunca es suya, ¿no? Siempre son los demás los que le hacen, le dicen, es por un comportamiento del otro que yo he actuado así, no he hecho yo nada. Esto evidentemente también hay que trabajarlo, ¿no?, por supuesto, porque él está bien, tiene una calidad de vida adecuada, una actitud buena, porque no se siente ni triste ni ansioso, no tiene ninguna dificultad, pero evidentemente las personas que están a su alrededor pues muchas veces sufren muchísimo, ¿no? Deberíamos preguntarle quizás a los familiares de Cristiano Ronaldo. Sí, porque es gente complicada que tiene una imagen pública, vamos, impoluta, ¿no?, y súper brillante, pero la verdad es que comportamientos como bueno, el caso de Cristiano que ha salido aquí, realmente en la trastienda tiene que haber ahí conflictos extraños, ¿no?, porque no es
normal este tipo de comportamientos. Yo tengo una pregunta, ¿es más complicado, un déficit de autoestima, es más complicado tratar en un niño o en un adulto? Bueno, cuando antes se cogen las cosas, ¿no? Los niños son más moldeables, ¿no? Si tratamos a un niño con baja autoestima, tiene ya más futuro para adelante para ir haciendo cambios y cambiar. Pero bueno, siempre estamos a tiempo de mejorar cosas. Luego hablaremos también de cómo mejorar la autoestima, ¿no? Y en este sentido me hace pensar en un cuento, que es el de Jorge Bucay, que se llama El elefante encadenado y que los lleva en el sentido de que todos estamos a tiempo de cambiar, ¿no? ¿Quieres contarlo, Dolors? Sí, yo más que leerlo os lo cuento, que es muy breve. Antes, que era más habitual, ¿no? Ir a un circo y ver elefantes, muchas veces veíamos a elefantes bien grandes con una pequeña estaca, y alguna vez algún niño seguro que se le ha planteado a sus papás por qué motivo un elefante no se movía encadenado a una pequeña estaca. Sí, con su peso y su fuerza evidentemente podía con ese pequeño trozo de madera. Pues bien, ese gran elefante en su día fue un pequeño elefante atado, encadenado a una estaca de madera, y seguramente cuando era pequeño intentó más de una vez tirar de esa cadena, arrancar la cadena, soltarse de la madera, y no pudo. La marca, la etiqueta que tuvo desde un principio le dificultó muchísimo el poder plantearse que había otro futuro muy distinto al que estaba viviendo, atado, encadenado, con esa fuerza y esa dificultad de tener una vida mucho más libre, ¿no? Y simplemente había aprendido a vivir que tenía que estar atado permanentemente a esa madera y que no había otra opción. Por tanto, muchas veces vale la pena, como muy bien nos sugiere Gemma, el plantearnos qué podemos hacer, sobre todo, siempre, evidentemente, pero sobre todo qué podemos hacer cuando tenemos a un niño, a un adolescente, fomentar todo en su esplendor, que tenga una autoestima lo más fuerte posible. Hacía esta pregunta porque quizás sabemos un poco de que en estas edades tempranas, en fin, el conflicto que pueda tener un chiquillo, ¿no? Una chiquilla, sacado a la plaza pública y expuesto ante el resto de compañeros, amigos, a veces los amigos o amigas pueden ser bastante crueles. Desde ese punto de vista, podíamos pensar que ahí el niño, con esa baja autoestima, podía tener más dificultades, ¿no? Sentirse como, bueno, muy presionado por esos amigos que van a saco, ¿no? Y valga la expresión. En este aspecto que me dices, tienes toda la razón de que para un niño es más difícil porque a veces le faltan más instrumentos y más libertad, ¿no? Si un niño no está bien en el colegio, probablemente tendrá que aguantar aquella situación cada día, ¿no? Hasta que le enseñen a cambiarla, a ser más asertivo, a poder responder a los compañeros de manera que se defienda, ¿no? Pero evidentemente un adulto a veces tiene más libertad para salir de esa situación, ¿no? A no ser que detrás haya una manipulación, ¿no? De la pareja, de un grupo, ¿no? Pero en este sentido sí que el niño lo tiene más difícil. Cuando antes decía que el niño es más flexible, pues esto sí que facilita que si recibe un proceso terapéutico, ¿no? O los padres tienen unos conocimientos como para ayudarle, ¿no? A hacer estos cambios, pues sea mucho más fácil y mucho más moldeable. ¿Y qué debemos hacer para aumentar la autoestima? O cuando no, igual no la tenemos que aumentar, sino para saber, ¿no? En qué nivel de autoestima y si debemos aumentarla o reducirla. ¿Cómo se hace esto? ¿Nos podéis dar alguna pequeña pista? Bueno, yo creo que la autoestima siempre va bien tenerla elevada. El problema es cuando surgen personas que tienen la autoestima hinchada, ¿no? Como hablabais antes de casos de personas, figuras públicas que puedan tener, ¿no? Una idealización por parte de mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos hablar por un lado de qué hacer para mejorar nuestra autoestima. En el caso de los adultos y niños también, hay una serie de estrategias que pueden ayudar a mejorar la autoestima.
se trata de hablar con los demás de manera que les encontremos los pequeños éxitos que hacen en el día a día, sea nuestra pareja, sean nuestros compañeros, sean nuestros hijos, y dándole relevancia e importancia a eso. Un niño que aprende a hacer un dibujo o aprende a comer con la cuchara, o un adulto que es la primera vez que hace una tarta como aquí en Crisálida, ¿no? Pues la primera vez quizá no salga del todo bien, pero debemos reforzar esta actitud positiva, este esfuerzo, ¿no? Y encontrar las pequeñas virtudes en las primeras cosas que se aprenden. Es decir, tenemos que encontrar los pequeños éxitos cuando uno es niño o es joven, y luego en los adultos y en los compañeros, sobre todo, para reforzar la autoestima de nuestra pareja, pues ser agradecidos. Cuando hacemos críticas, no hacer críticas destructivas, sino hacer críticas, por ejemplo, un agradecimiento por aquel pollo que nos ha cocido, y luego podríamos añadir, bueno, el otro día el pescado con hierbas te quedó muy bueno, quizás si le hubieras puesto hierbas al pollo también te hubiera quedado tan bien, ¿no? Y reforzar siempre. Es decir, reforzar y aparte añadir añadir como una estrategia que pueda utilizar o una propuesta nuestra en lugar de quedarnos con el simple comentario de este pollo no vale nada, ¿no? Sí. Darle la posibilidad de probarlo otro día de una forma diferente, como lo estamos indicando, ¿no? Estamos hablando hoy de enfermedades mentales. Una cuestión a Dolors, por ejemplo, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? ¿El déficit de autoestima o esa posible enfermedad mental? Considerando que la falta de autoestima no es como tal una enfermedad mental. Mira, no sé si me he explicado bien. Sí. Me resulta curioso porque justamente está circulando ya por las redes sociales un corto de inteligencia emocional muy interesante que habla de esto, ¿no? De el huevo o la gallina. Yo creo que muchas veces en las enfermedades mentales el déficit de autoestima empieza a aparecer sobre todo cuando hay un señalamiento por parte de los demás de dificultades que los demás perciben de forma a veces exagerada o no. Sí. No tengo ninguna duda en que las personas con enfermedades mentales tienen una percepción bastante adecuada de sus limitaciones o sus dificultades, porque, entre otras cosas, porque cuando se paran a tomar una decisión, evidentemente muchas veces no deciden aquello en lo que no se sienten realizados o no sienten que lo desarrollan adecuadamente. Pero esto se incrementa muchísimo cuando participa el entorno social, ¿no? O el entorno familiar, que son quienes señalan, quienes acaban especificando qué aspecto no está bien, porque además lo sabemos, ¿no? La sociedad no es de color rosa, el mundo que tenemos hoy en día, si peca de algo justamente es de recriminar, de criticar incluso aspectos en los que no son tan importantes, y nos dedicamos muchas veces, en lugar de fomentar, nos dedicamos justamente a señalar aquello que no nos gusta. Y la estigmatización puede ser la puerta de entrada a esa enfermedad mental. Incluso señalar, claro, de manera continua y hasta... Claro, aquí tenemos que tener en cuenta muchísimos factores, ¿no? Por un lado, los factores protectores, es decir, ¿qué tengo yo que me protege de una enfermedad mental? Tengo una autoestima fuerte, tengo un entorno familiar protector, tengo, no sé, otras situaciones. O, por otro lado, ¿qué factores me predisponen, me facilitan que yo tenga esta enfermedad mental, ¿no? Que la pueda desarrollar? A lo mejor he tenido un entorno que ha sido, como bien comentaba Gemma, más incisivo conmigo, ¿no? En lugar de reforzarme que he hecho un dibujo bien cuando era pequeño, me han estado dando un mensaje de que lo podría hacer mejor siempre, ¿no? A veces cuando llegan estos chicos a casa que se han esforzado y han sacado un 8, en lugar de decirles, bueno, podrías haber sacado un 10, porque quizás lo podría haber sacado. Quizás sus capacidades intelectuales le permitían haber sacado un 10, es cierto, o un 8,5. En lugar de decir eso, decirle, bueno, tú te has esforzado muy bien, lo has hecho genial, estoy muy contento porque he visto que estos días has trabajado, más por la nota que por el esfuerzo, ¿no? Y esto no lo hacemos. Nosotros nos fijamos sobre todo por la nota, por el rendimiento, que es algo mucho más objetivo, evidentemente, ¿no? Pero sí que es cierto que si tenemos esa predisposición, esas personas que dan a veces el doble mensaje, ¿no? De qué alto estás, y en realidad nos están diciendo
eres más bien bajito, nos están predisponiendo a que yo acabe teniendo un poco de lío mental al final con qué mensaje me está dando, ¿no? Y desconfíe. Y con muchos otros factores, evidentemente, ¿no? Porque estamos hablando de un cóctel, al final estos factores se acaben combinando y pueda facilitar, evidentemente, la enfermedad mental y, por otro lado, que aparezcan otras enfermedades mentales, depresión, ansiedad, que no faciliten. Ahí ya sería el cóctel, en fin, mayúsculo, ¿no? Sí. Y muy complicado de sacar adelante. Imagino que ya se escapa estrictamente de vuestras manos y necesitáis ayuda, en este caso, de ayuda médica, ¿no? Hasta donde vosotros no podáis llegar con la palabra, ¿no? Claro, nosotros trabajamos, evidentemente somos psicólogas, no recetamos fármacos. Gemma es especialista en terapias naturales, en flores de Bach, en homeopatía, pero en mi caso yo no trabajo no tengo este conocimiento. Pero sí que es cierto que hay situaciones en las que para ayudar, para facilitar este tratamiento, este proceso terapéutico, a veces necesitas un profesional, un psiquiatra que gestione esta ayuda, este soporte. Dolors, retomando la explicación que has dado antes, tú hablabas, Gemma también, de un poco el entorno de la persona, ¿no? De cómo los demás, con su acción, sean los padres, los amigos, pueden condicionar un poquito pues tu crecimiento. Pero a mí me gustaría también que hablarais un poquito de cómo yo respecto de mí mismo, o sea, qué proceso, qué pensamientos, qué emociones, qué sentimientos respecto de mí mismo con independencia de los demás, cómo trabajo yo esto interiormente para fomentar esta autoestima respecto de mí mismo. O sea, cuando todos no tienen la sensibilidad de decir, mira, a lo mejor este pollo con hierbas, ¿no? Y dicen, este pollo está fatal hoy, ¿no? O sea, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo yo, qué herramientas tengo para defenderme ante esto, si es que se puede llamar defenderse, ¿no? O para que yo pueda, también por mí misma, crear un proceso de autoestimarme y de autocurarme respecto a esto. El proceso es difícil si no tienes un entorno favorable, ya que la autoestima, por mucho que tú quieras tener una buena autoestima, se ha ido construyendo a base de las experiencias con padres, posteriormente con cuidadores, en el colegio, con los educadores, luego ya va ampliándose el grupo a los compañeros de clase, ¿no? Las personas que vas teniendo contacto en la adolescencia se hacen más patentes sus comentarios y pesan en ti, pero sí que uno, cuando quiere hacer esta mejora de la autoestima, puede elegir algunas estrategias como, por ejemplo, un ejercicio sería coger un papel, cerrar los ojos durante un minuto y pensar, ¿qué defectos me veo? Y entonces escribirlos. Coger otro papel, cerrar los ojos un minuto, hacer una reflexión y escribir las virtudes que uno se ve a sí mismo. Si el papel de defectos pesa mucho más que el de virtudes, aquí tenemos un problema. Pero si el papel de defectos es poco y el de virtudes es mucho, pues estamos hablando de que hay una buena autoestima, ¿no? En el caso de que los defectos sean mucho mayores, tendremos que hacer un segundo ejercicio, que sería, por ejemplo, coger estos defectos y plantearnos si podemos transformarlos. No es lo mismo que yo me vea un defecto que sería de mi imagen, por ejemplo, no me guste mi pelo rizado, no me guste ser tan bajita, los dientes me los vea demasiado, por ejemplo, amarillos, y pueda ir a la peluquería, pueda mejorar mi dentadura. No es lo mismo esto, o pensar que a nivel intelectual el autoconcepto, que sería todo lo relacionado con la parte intelectual, me veo que sé poco inglés y puedo ir a una academia, irme en verano a aprender inglés. No es lo mismo esto que si yo me obsesiono en que soy bajo o en que tengo la nariz muy grande y eso no lo puedo cambiar. Es decir, cuando se ven defectos que se pueden mejorar, sea aprendiendo habilidades sociales. Por ejemplo, me veo que soy una persona que me cuesta relacionarme con los demás en una fiesta, pues puedo aprender técnicas de relacionarme con los demás, de cómo empezar una conversación.
Lo que será difícil es que si yo quiero ser alto como jugador de básquet, lo sea. Y entonces, cuando la persona se obsesiona, se neurotiza para ser mucho más alto, es cuando existe el problema, porque ese defecto no se puede corregir y por tanto en ese aspecto la autoestima no quedará mejorada. Pero si me entiesto en mejorar mis virtudes, en hacerlas aún más potentes y en los defectos que sean corregibles, mejorarlos, será una manera de que mi autoestima se eleve y me encuentre mucho mejor conmigo mismo. De hecho, justamente el encontrar esos defectos como una oportunidad, como una diferencia, ¿no? De esto nos hablaba en cierta manera Boris Cyrulnik, que acuñó el término de resiliencia, que ahora está tan de moda últimamente. La resiliencia simplemente se trata de aprovechar las situaciones de crisis como oportunidades para crecer, como aprovechar esa posibilidad que tenemos, que evidentemente será un sufrimiento, será una situación en la que no estemos disfrutando de lo que estamos viviendo, todo lo contrario, ¿no? En la que sintamos tristeza, sintamos rabia, frustración y, de hecho, si me permitís, abro paréntesis, debemos podernos permitir sentir todas esas emociones, pero que esas emociones no nos hundan, no nos enganchemos a ellas permanentemente, sino que más adelante esta vivencia difícil, el saber, ¿no?, que tengo esa nariz grande o que tengo esa estatura más bien no muy alta, no me dé una oportunidad para sacarle un partido, ¿no?, para vivir esa crisis como una oportunidad de cambio y de crecimiento personal, evidentemente. Abundando en el cocinero de Teresa, o el ejemplo que estamos poniendo, esa persona tendría que, para desarrollar esas herramientas, coger ese folio y escribir defectos, ese otro, y escribir virtudes, tiene que estar ya en manos de un profesional, ¿no?, que le indique, ¿no?, de qué manera tiene que actuar cuando le viene una situación como la que explicaba Teresa, ¿no? Porque una persona de natural no tiene estas herramientas. Le viene y le dice qué malo es el pollo, se va a dormir y dice hay que ver lo que me ha dicho, qué poco cariñoso, y se queda ahí, ¿no? En relación un poquito a esto, creo, a mí me gustaría, hasta las dos, que me hablarais un poquito del criterio profesional respecto a la resiliencia, porque hay gente que, estando machacadísima, permitirme la expresión, no sé cómo decirlo más, consiguen increíblemente resurgir de lo más abajo posible. Entonces, aquí, ¿qué hay? ¿Que en realidad su autoestima estaba bien construida también? ¿O cómo se explica el concepto de la resiliencia? Bueno, ahora me hacías pensar, por ejemplo, muchas personas que han pasado por campos de concentración, como el Viktor Frankl, que es un psiquiatra americano, ¿no?, o la Elizabeth Kubler-Ross, que ha escrito mucho sobre el duelo, ¿no?, y son personas sobrevivientes de estos campos, ¿no?, y dices, ¿cómo pueden haber salido con un cierto equilibrio mental y seguir haciendo su vida, ¿no? Yo pienso que, por un lado, posiblemente tenían factores aprendidos relacionados con la inteligencia emocional en sus familias, probablemente, pero también hay una parte genética, no la debemos olvidar, ¿no? Cada uno tiene una tendencia, pero sí que todo lo que está relacionado con la inteligencia emocional se va aprendiendo, y a veces lo aprendes de tu entorno, ¿no? Pues probablemente esas personas de las que me hablas han tenido contactos y han sido capaces de coger estrategias de su alrededor. Sí, además es importante el tener esa idea, ¿no?, que la genética, que los factores protectores que hablábamos antes son muy importantes en las estrategias, en cómo uno afronta las situaciones difíciles con las que se encuentra. Evidentemente es muy positivo también haber vivido otras situaciones difíciles, en relación a que yo ya he aprendido de mí mismo, ya me he visto, me he conocido y sé cuál es mi proceso habitual de evolución para hacer frente a ciertas situaciones. En estos casos muchas veces sí que es cierto que nos encontramos, yo como psicóloga, al trabajar con personas que están pasando por una enfermedad oncológica, muchas veces vienen, o bien, por un lado, totalmente desmontadas, ¿no?, porque su mundo, y además hoy en día que no vivimos pensando en hoy ni en mañana, sino que ya estamos planificando para el año que viene,
se les rompe todo, ¿no? Toda su idea, su futuro más inmediato y su futuro más lejano está totalmente roto. Vienen o bien con un estado de ánimo mucho más frágil, o bien hay personas que lo toman a veces como algo tremendamente positivo. A estas personas que lo toman como algo tremendamente positivo, muchas veces las tomamos como ejemplo. Qué bien, cómo lo lleva, pero hay que, como ocurre en clase con los niños que no dan, y disculpadme la expresión, no dan guerra al profesor, que no molestan, que no interfieren, que son esos niños que se quedan en un rincón y como no molestan, pues no les hacemos caso. Pues a esos niños hay que estar, con esos niños hay que estar muy pendiente, y de la misma manera hay que estar pendiente con esas personas que lo viven como una oportunidad para crecer, ¿no? El estar pasando por una situación, por un proceso oncológico que te desmonta toda tu vida. Y hay que tenerlo en cuenta porque el vivirlo con alegría no deja de ser también una situación extraña. Es decir, está bien aprender, pero cuando primero he podido experimentar y permitirme vivir todas esas emociones, porque emociones van asociadas a muchas situaciones, pues bien, de los campos de concentración, de los diagnósticos oncológicos y muchas otras que vivimos, ¿no? En la recta final y por mi parte, a mí me gustaría saber si en esta sociedad de 2015 en la que vivimos, la sociedad y todo lo que ella comporta, alimenta la baja autoestima de un perfil medio de ciudadano, no voy ahora aquí a decir, alimenta nuestra baja autoestima viendo lo que la televisión muchas veces nos propone, etcétera, etcétera, esos modelos tan perfectos. Yo pienso que un día me hicieron la pregunta de si en cada país podía haber una autoestima diferente, ¿no? Me gusta esta pregunta porque realmente pienso que tenemos que aprender mucho todos de la manera de tratar a los demás, porque si no hacemos cambios ¿no? en nuestro trato cotidiano de agradecimiento, de no ser tan críticos, tan exigentes, de ser más afectuosos, pues aparecen más enfermedades mentales, aparecen más patologías, aparecen más desequilibrios, porque todos somos seres sociales que necesitamos el cariño, el afecto, la comprensión, ¿no? En fin, la terapia del abrazo es muy buena. Sí, exacto. Hay que abrazarse más, hay que tocarse más. Abrazarse más y hablar menos. Y hablar menos. Para finalizar, no sé si habéis escuchado el poema que se ha hecho en mimo antes. Hablábamos de esta chica, de la princesa Inca, de Cristina Martín. En una de sus frases hablaba de los psicólogos que dan besos. Vosotras entiendo que sois psicólogas que dais besos. Somos psicólogas que consideramos que el contacto físico es también una herramienta, además que está al alcance de cualquiera, que es gratuita y que hay que utilizarla cada vez más, ¿no? Hay talleres de risoterapia, pues sí. No sé si los hay ya de abrazoterapia, pero sería muy importante. Por mi parte nada más, muchísimas gracias a las profesionales, a Dolors, a Gemma y a Teresa Silvestre. No sé si quieres añadir algo más. No, simplemente si ellas quieren, para finalizar, decir alguna cosa. Bueno, el último minuto es vuestro, lo que queráis. Bueno, yo os agradezco a los entrevistadores, Carlos, Tere, Paco. Ay, Paco, perdona. Paco, perdona. No pasa nada. Tere, a la Fundación Crisálida por la invitación, porque siempre quiere hacer cosas para mejorar el mundo. Y también pues agradezco a los maestros guías, a mis padres y a las personas que, siendo una piedra en el camino o una flor, me han ayudado a ser quien soy. Y gracias por esta compañía. Muy bonito, ¿no? Me ha gustado esta... Muy bien. Gemma, adelante. Ay, perdón, Dolors. Estamos cambiando nombres aquí de una manera... La confianza. Sí. Dolors. Yo simplemente me sumo a los agradecimientos de Gemma. Es la primera vez que vengo y la verdad es que me he sentido muy gratamente recibida. Por tanto, muchas gracias. Y una frase simplemente que a mí me da mucho para pensar y que tiene que ver mucho también con cómo me veo yo y cómo me puedo cuidar, ¿no? Que dice, busca la serenidad para aceptar que hay cosas que no puedes cambiar, el valor para cambiar lo que sí puedes y la sabiduría para distinguir entre las dos cosas. Pues yo creo que no hay nada más que añadir. Enhorabuena, gracias. Gracias. Gracias a ustedes.